con lister y campesino, con galán y con modesto. No hay miliciano con miedo. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Buenas tardes a todos los que nos están viendo en este momento o los que podrán vernos en otro momento. Nosotros pertenecemos, bueno, David y yo somos los creadores de Cronos Biblioteca Digital y de este programa que se llama Maíz Rojo, que se discute cuestiones sociales de diverso tipo, ¿no? En esta ocasión vamos, bueno, yo no, David y su compañero Alex van a hablar sobre un tema de vital importancia en el siglo XX, sobre todo en las ciencias sociales. Voy a pasar a presentarlos porque pues realmente ellos son los que conocen del tema. El siguiente bloque como tal se llama Breve Historia del Movimiento LGTB, Sexualidad, Identidad y Resistencia. Este es el primer bloque, o subbloque, perdón, de 4 y lleva por nombre Nacimiento del Movimiento LGBT. Bien, pasaré primero a presentar a Alejandro Gallardo Rodríguez, tiene 21 años y es originario de la ciudad de Puebla. Se encuentra estudiando el 7º semestre de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana de Puebla. Sus temas de interés son los sistemas electorales y los movimientos de la diversidad sexual, sobre los cuales han tomado diversos cursos y diplomados. Actualmente pertenece al colectivo Camaleones, es secretario del Consejo Estudiantil de su carrera y es miembro del Consejo de Participación Ciudadana de Salud del municipio de Puebla. Bien, David Gaspar Morales tiene 24 años y es originario de la ciudad de Puebla. Es pasante de la licenciatura en Historia en la UAP y se encuentra realizando su tesis titulada Jotas, Lenchas y Vestidas, Movimiento LGBT en Puebla, año 2000-2012. Además de estudiar el movimiento LGBT, sus temas de interés son la influencia de la derecha sobre las políticas en contra de los derechos de la diversidad sexual y literatura gráfica con temática BL. Actualmente realiza actividades de difusión a través de nuestra página Cronos Biblioteca Digital y Maíz Rojo. Bueno, entonces le cedería la palabra a David, que es el que va a iniciar, o Alex, no sé cómo vean. Sí, voy a iniciar yo. Ok. Bueno, nosotros pretendemos explicar el movimiento LGTB bajo el aspecto de 3 puntos principales para entender por qué emerge en el siglo XX y bajo qué aspectos van a estar, sometidos las personas LGTB de la diversidad sexual o de las disidencias sexuales, como les queramos decir. Lo que pasa es que hay que recordar que históricamente, o sea, incluso decir LGTB es de cierta forma un anacronismo. Otros no los toman así, pero de diferentes teólogos, principalmente de Tomás de Aquino, lo que va a pasar es que a la homosexualidad, considerándosele esta cuestión de pecado, se le va a declarar o se le va a nombrar como sodomía. La sodomía, según Santo Tomás de Aquino, vendría siendo el vicio de exceso de placeres venéreos. ¿A qué se refiere con eso? Que básicamente se recurre al pecado de la lujuria, que recordemos que la lujuria, según el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, está dividida en la fornicación simple, en el incesto, la desfloración, el rapto y el vicio contra la naturaleza. En esta última categoría es donde va a encajar a la homosexualidad como sodomía. Entonces, lo que va a pasar a partir de esto es que la Iglesia Católica, recordemos que para ese momento es la
la manda más en Europa, va a universalizar el concepto de sodomía y va a pasar todo lo que vendría siendo las relaciones homoeróticas a pecado. También cabe recalcar que en ciertas partes de Europa, como lo menciona Bonwell, se va a permitir el matrimonio, digámoslo así, entre personas del mismo sexo, que se les conocerá como boda de semejanza. Ese es un tema muy aparte, es interesante, se le dedicaría otra cápsula en específico, pero dejando eso de lado, realmente la sodomía como concepto para denominar a las personas homosexuales, ya sean personas lesbianas y homosexuales, va a agarrar muchísimo más fuerza durante la baja edad media y llegando al continente americano, con lo cual se van a, digámoslo así, satanizar las prácticas homoeróticas o de la diversidad sexual que ya se tenían en América. Entonces se van a convertir en pecado, por lo que mucho tiempo se le va a conocer a las prácticas homoeróticas como sodomíticas, por esta cuestión de Sodoma y Gomorra, ¿no? Pasando a lo que vendría siendo América en específico, recordemos que las colonias españolas en específico van a adoptar este modelo e inclusive, por ejemplo, en el siglo XIX y parte del XX, todavía, inclusive hasta la actualidad, se les va a seguir nombrando como sodomía a esta cuestión homoerótica y homoafectiva a las personas que sean atraídas por el mismo sexo. Y de ahí pasaríamos muchísimo más años después, principalmente en la época victoriana, donde ya se le daría otra categoría más, que vendría siendo la homosexualidad como patología. De eso nos va a hablar Alex. Pues bueno, justo como ya lo adelantaba un poco David, esta idea de que la homosexualidad implicaba pecado, pues duró bastante tiempo y parecería que con la llegada del método científico y de la ciencia, todo esto cambiaría, ¿no? Pero bueno, creo que, bueno, pienso mucho en las ciencias sociales que constantemente nos repetían que la objetividad es únicamente aspiracional, ¿no? Pero que siempre va a haber un sesgo de algún tipo que sí es importante como reconocerlo y pareciera ser que las ciencias naturales no son el caso para esto, pero bueno, la historia nos demuestra que no es así, ¿no? Que en realidad sí ha habido cargas morales a lo largo del desarrollo de distintas teorías científicas. Entonces, brevemente, quiero hablar un poco sobre el término de homosexual, ¿no? El origen es un poco difuso en cuanto a quién acuñó el término por primera vez, y hay algunas como aceptaciones que hay, ¿no? En general, hay quienes creen que en 1860 un médico húngaro introdujo el término únicamente para denominar la conducta sexual entre personas del mismo sexo. Y para 1868 hay también un activista austriaco, quien introduce el término de homosexual para defender las relaciones entre personas del mismo sexo y también para defenderlas de la idea de que no deben ser forzosamente sentenciadas o señaladas, ¿no? En este caso incluso con la muerte. El argumento que presentaba Kurt Benny era que la homosexualidad es algo innato y permanente en las personas y por lo tanto no requiere ninguna cura y no requiere ningún castigo porque es natural a la persona, ¿no? Entonces, bueno, podemos aquí ya decir que la palabra homosexual surge justo para defender de toda esta carga negativa que ya se le ponía a esas personas, ¿no? Y bueno, como ya lo adelantaba, en general, la homosexualidad se consideró una enfermedad por muchos, muchos años, ¿no? Y sobre todo el discurso de la psiquiatría es uno de los que más fuerte lo ha apoyado. Me voy a referir ahorita a Richard von Krafft-Ebing, un psiquiatra alemán, quien en 1886, en su texto fundacional Psychopathia Sexualis, clasificó a la homosexualidad como una enfermedad degenerativa. En esta obra, que en realidad fue muy importante para su época, describió con gran detalle distintas parafilias sexuales o algunas conductas que no eran como las normativas, ¿no?
Y entonces él clasificaba la paradoxia, que era el deseo sexual, en etapas de la vida equivocadas, donde no tendría que haber sexualidad, como en la infancia o la vejez. Claro, eso está desde el punto de vista de ese psiquiatra. Está la anestesia, que es la escasez de deseo, la hiperestesia, que es el deseo excesivo, y finalmente la parestesia, que es el deseo sexual sobre un objeto equivocado. Y aquí es donde introduce, entre otras cosas, la homosexualidad, porque este psiquiatra tenía la idea de que existe un instinto sexual natural en el ser humano, donde el objeto específico único, aceptable, es el del sexo opuesto. Entonces, si el mismo sexo es el objeto de deseo sexual, estamos ya hablando aquí de una enfermedad, ¿no? Y entonces, bajo esta idea del psiquiatra, había una idea de que la reproducción era el único fin con el que tendría que hacerse el sexo, ¿no? Y introduce esa carga de lo que es natural. Y entonces únicamente las prácticas sexuales entre personas de sexos opuestos para reproducirse son las que serán válidas o aceptadas, ¿no? El resto entrarían como enfermedad. Y bueno, en este contexto de la psiquiatría, donde había obviamente muchos más autores, también surge Sigmund Freud, ¿no? Que si bien él, digamos que puede tener un mérito porque él nunca quiso patologizar como tal la homosexualidad, diría más bien nunca quiso criminalizarla. Bueno, tuvo algunas aportaciones muy interesantes que fueron interpretadas de maneras distintas por distintas escuelas de pensamiento, ¿no? En 1905, con sus 3 ensayos de teoría sexual, él ya introduce el tema de la homosexualidad y introduce el término de invertidos, ¿no? Y utiliza ese término justo para no caer en el binarismo de normal y anormal, porque él decía que es una cuestión de matices, ¿no? Entonces, el comportamiento homosexual lo clasificaba en 3 tipos de inversión, ¿no? Estaba el invertido absoluto, que es aquel cuyo objeto sexual único es la persona del mismo sexo, lo que hoy conoceríamos como homosexual, ¿no? Está el invertido anfígeno, que es aquella persona cuyo objeto sexual puede pertenecer al mismo sexo o al otro, es lo que hoy entenderíamos como bisexualidad, ¿no? Y finalmente están los invertidos ocasionales, que son aquellos que únicamente en ciertas condiciones, por ejemplo, la inaccesibilidad al sexo opuesto, es que deciden o pueden tener esas prácticas homosexuales, ¿no? Pero lo que Freud decía es que eso no era motivo suficiente para decir que estábamos hablando de una enfermedad, ¿no? O de alguien degenerado. Y él también presenta como algunos argumentos en esta obra, ¿no? Dice que hay pruebas de que la homosexualidad no necesariamente no necesariamente implica ser degenerado, porque hay personas homosexuales que no presentan ninguna otra desviación grave respecto a la norma. También hay personas homosexuales que tienen un desarrollo intelectual y una cultura ética. Los 2 puntos Freud en los que dice, la homosexualidad no. Por otro lado, hay personas homosexuales muy respetables, ¿no? Que es como lo que podríamos entender a partir de su planteamiento. Pero también Freud anima a pensarlos más allá de los ensayos clínicos. Piensa también en los pueblos antiguos, donde la homosexualidad es una práctica recurrente y que de hecho tiene una carga cultural muy importante, ¿no? Al grado de considerarse incluso como toda una institución. Entonces, básicamente el trabajo de Freud se limita a describir todos esos comportamientos, pero nunca apuesta a considerarlo una patología severa y tampoco se inclina por decir que tiene un carácter innato o adquirido. Perdón. Bueno, en 1909 Freud viaja a Estados Unidos y ahí va a dar algunas conferencias sobre psicoanálisis y lo que se percata o se da cuenta es que la sociedad norteamericana estaba reproduciendo discursos de psicoanálisis muy distintos a los que él planteaba, ¿no? Freud se dio cuenta de que en Estados Unidos imperaba una moral puritana, donde había una represión sexual constante
y que eso implicaba que muchas veces se diagnosticara a homosexuales y se les diera tratamientos que en realidad no tenían que ver con lo que él había planteado, ¿no? Y bueno, justo fue esa la idea que llegó a Estados Unidos y que más tarde también llegaría a México. Pero antes de tocar ese punto, también me gustaría señalar que a la par de esos desarrollos científicos que hablaban sobre la homosexualidad, estuvo su contraparte, ¿no? Estoy hablando del sexólogo alemán Magnus Hirschfeld, espero que esté bien pronunciado, que, bueno, es un sexólogo alemán, fue un sexólogo alemán que ya desde 1896 había escrito un panfleto de amor de personas del mismo sexo, ¿no? Y entonces en 1897 se unen los líderes del periódico El Propio, que era como un periódico homosexual de la época, que buscaba constantemente anular el párrafo 175 del Código Penal alemán. Este hacía que los actos sexuales entre hombres fuera considerado un crimen, y de hecho 150,000 personas fueron procesadas por esta ley. Y esta ley no se pudo derogar con este comité científico, e incluso los nazis en 1935 logran extender todavía más y la usan también como pretexto para los campos de concentración, donde también comienza la persecución a homosexuales. Y bueno, continúo. Magnus Hirschfeld en 1898 pierde la votación del Parlamento para derogar este párrafo 175. Y bueno, digamos que la lucha ahí continúa, son como las primeras agrupaciones de la diversidad sexual que buscaban justo esto, criminalizar o despatologizar, que esto un poco más lo hablará David en un momento. Y bueno, en 1918 el gobierno alemán, después de la Primera Guerra Mundial, le ofrece un palacio a Magnus para que lo use como instituto de investigación sexual, el cual era utilizado para ofrecer consultas médicas y psicológicas y en general dar talleres de educación sexual. Este se convirtió al final entonces en un punto de encuentro de distintas personas de la diversidad sexual que, bueno, hasta la Alemania nazi logró desarrollarse y tuvo una importancia muy particular, ¿no? Y bueno, ya termino un poco con cómo llega entonces el discurso del psicoanálisis a México, por allá de la década de los 20 y hasta los 50, bajo esta idea que imperaba en Estados Unidos, ¿no? Donde consideramos al homosexual como una persona que tiene una inmadurez psíquica porque nunca pudo completar el complejo de Edipo. Y entonces el homosexual tiene un deseo neurótico reprimido y este está ocasionado por sí mismo y no por la estructura que lo rodea, ¿no? Ese era como el planteamiento más dominante, calidad y de la edad del individuo. Y bueno, aquí ya tiene una carga de que entonces la homosexualidad se puede prevenir en algún punto de la vida, ¿no? Y es donde también surgen estas recomendaciones para prevenir la homosexualidad a través de no masturbarse, a través de incentivar el matrimonio muy joven para evitar estos pensamientos, evitar esas prácticas. Y entonces así es como perdura la idea de la homosexualidad como algo evitable, como algo incluso curable por algunos psiquiatras, y que sería esa la idea que todavía llegaría al Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación de Psiquiatría Americana en 1952, cuando incluyen a la homosexualidad como una categoría para diagnosticar a problemas de salud mental. Y bueno, con eso me quedaría ahorita. Bueno, agregando un poco lo que estaba mencionando Alex, yo lo que podría mencionar es lo siguiente. Recordando y el buen comentario que dijo Alex, efectivamente la homosexualidad se va a tomar como algo a prevenir, ¿no? Porque a curar definitivamente para ciertos individuos va a ser casi imposible, ¿no? Bajo esta lógica de la patologizante. Entonces, lo que van a proponer para una forma de prevenir, como lo mencionaba Alex,
va a ser esta cuestión de los matrimonios jóvenes, o sea, de que se incentivara a los jóvenes desde que se casen a edad temprana para que no incurran en esta cuestión de la homosexualidad como parte de satisfacer deseo sexual, que tenían mucho esta idea. Inclusive, por ejemplo, hay un libro que menciona el onanismo y la homosexualidad. Para las personas que no conozcan el término onanismo, el onanismo se refiere a lo que vendría siendo, ¿cómo se llama? La masturbación. O sea, ellos planteaban que la masturbación era una consecuencia, iba a derivar en consecuencia a la homosexualidad. O sea, básicamente es un síntoma de homosexualidad. Inclusive por eso lo que se recomendaba, aparte de lo que decía Alex, que era el matrimonio joven, era el fortalecimiento de la voluntad a través de ejercicios físicos, además de que se le educara en una cuestión de no caer en la promiscuidad y no caer principalmente en la corrupción, ya que la corrupción se le considera como una forma de llegar a la homosexualidad. O sea, básicamente es como un vicio. Inclusive algunos autores del psicoanálisis planteaban, independientemente del pensamiento de Freud, que el alcoholismo era también un síntoma o una agravante para que uno se pudiera convertir en homosexual. O sea, su pensamiento era netamente que era una enfermedad mental, básicamente. Entonces, lo que buscaban era prevenirla, porque ya, digamos, teniendo la homosexualidad, eran tratamientos muy graves como las terapias de electrochoque o las lobotomías, que eran unas cosas horribles y que inclusive, por ejemplo, en varias entrevistas han dicho que básicamente terminaban como zombies. O sea, ¿por qué? Porque básicamente es destruirte parte del cerebro para, según, curarte la homosexualidad, ¿no? Esta incluso neurosis homosexual, como lo llegaron a mencionar. Bueno, pasando a esta cuestión del delito, recordemos que la homosexualidad como tal, dependiendo del país y la época, estaba penalizada y no. Inglaterra fue uno de los primeros países que como tal penalizaba la azote, si no mal recuerdo. Este punto será crucial porque ahí se va a indultar, o sea, se les va a quitar esta cuestión del juicio que se le hicieron a más de 50,000 personas que estaban encarceladas hasta ese momento por delitos, digámoslo así, por por incitar a la homosexualidad, al homosexualismo, como también se conocía, o por ser netamente homosexuales. O sea, inclusive en 2016 se tuvo que indultar a estas personas porque en realidad muchas de las penas todavía se seguían pagando. En cuestión de Latinoamérica, recordemos que antes de las independencias americanas, la que hacía justicia para enjuiciar a las personas homosexuales o sodomitas vendría siendo la Inquisición. La Inquisición sí trató mucho la homosexualidad aquí en las colonias americanas y principalmente, ¿cómo se llama? Con los pueblos indígenas, aunque también hay unos casos de algunos mestizos y de algunos españoles. El chiste es que a partir de las independencias americanas se va a dejar un poco de lado esta cuestión de la homosexualidad como delito, se va inclusive eliminar de muchos códigos civiles, pero se va a tratar de otra forma. O sea, se van a procesar a las personas como daño a la moral o exhibicionismo ¿cómo se llama? En el accionar público, básicamente. Entonces, por ejemplo, en el caso famoso de México, que vendría siendo el caso de los 41 maricones, no se les enjuicia por esta cuestión de la homosexualidad, sino se les enjuicia por daños a la moral pública, pero no se les enjuicia por homosexualidad como tal, porque ya entrado el siglo XX es cuando se empieza a poner en los códigos civiles, no se penaliza. Cabe recalcar que la homosexual, como ellos los marcan, la incitación al homosexualismo o la corrupción de menores estaba catalogada más que nada como una cuestión del código de
el Código Civil, o sea, no tenía una pena, pero conociendo la justicia, realmente lo que hacían era disfrazar y aumentar otras penas para poder enjuiciar a las personas homosexuales. Inclusive en una entrevista muy buena que se le hace a Antonio Leal, hecha por Lado B, menciona que, por ejemplo, se les llegaba a condenar por una cuestión de pederastía activa, aunque no tenía nada que ver con la, ¿cómo se llama? Con la pederastía, no tiene nada que ver con la homosexualidad, se les enjuiciaba así porque para ese momento no está penalizado la homosexualidad. Inclusive en una tesis de 1990 hecha en la Universidad Autónoma de Nuevo León, proponían que se penalizara la homosexualidad por esta cuestión del recoveco legal, de que no se tenía una materia para enjuiciar a una persona homosexual. Entonces, es por eso que es tan importante entender que en ciertos países sí estaba penalizado, por ejemplo, en Estados Unidos era igual daño a la moral, pero no estaba como tal penalizado, dependiendo del estado, obviamente. Hay estados donde tenían políticas represivas muchísimo más fuertes, donde sí estaba penalizado, y hay estados donde era una falta a la moral o era un perjuicio normativo, pero no estaba como tal penalizado. Hay países que, siguiendo el ejemplo de Inglaterra, siguieron penalizando y hasta las fechas han penalizado, son excolonias que pertenecieron al Imperio Británico y que siguen manteniendo sus leyes tan rígidas. Como mencionaba, el Imperio Británico fue uno de los más, que daba las penas más atroces, eran de 10 a 30 años, a purgar la pena, inclusive un poco más, dependiendo de la situación, pero ahorita, digámoslo así, la homosexualidad ha quedado penalizada, pero ha sido por consecuencia básicamente del colonialismo. O sea, como tal, no han sido leyes nuevas. La homosexualidad como un acto penal, algo, sin embargo, se pudo utilizar otras estrategias legales para enjuiciar a personas, obviamente injustamente, por esta cuestión de la homosexualidad. Bueno, ya sería. Bueno, y una vez que ya tenemos como muy claro entonces que la homosexualidad pasó como por este largo trayecto desde ser pecado, pasar por ser una enfermedad y luego un crimen, es así como llegamos entonces a a la segunda mitad del siglo XX y bueno, ahí es un contexto como muy interesante. En ese momento yo voy a escribir un poco el de Estados Unidos y después David explicará un poco el de Europa. En Estados Unidos en general teníamos un año 50, años 60, muy, pues sí, como con muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? En primer lugar, en 1951 ya existía el primer grupo de defensa por la diversidad sexual llamado la Mattachine Society. En 1955 ya se habían creado también The Daughters of Abilities, que es una organización lesbiana que también surge a la par, ¿no? Más o menos en el mismo tiempo. Entonces ya son las primeras agrupaciones de la diversidad sexual que justo buscaban luchar contra todavía esta carga patológica y también criminalizante que tenía la homosexualidad. Cabe destacar que para 1969 la homosexualidad era ilegal en prácticamente todo Estados Unidos, menos en Illinois, ¿no? Todos los estados tenían de alguna manera una forma en la que podían procesar a los homosexuales por distintas formas, ¿no? Ya David nos adelantaba algunas de ellas. Y en general predominaba todavía la idea de que la homosexualidad era un sinónimo de psicopatía y por lo tanto se le atendía con distintas cosas, ¿no? Había cuestiones de encarcelamiento, pero también de castración, de lobotomía o de esterilización, ¿no? El caso, por ejemplo, también del Atascadero en California, donde tenían también un centro psiquiátrico, era uno de los más emblemáticos, porque ahí era donde más incurrían en torturas farmacobiológicas a las personas homosexuales, ¿no? Entonces,
digamos que los años 50 y 60 se pintaban así, y ya para los años 60, 70, pues surgen en general los distintos movimientos sociales de la juventud, ¿no? Que comienzan a cuestionar las instituciones, que comienzan a cuestionarse el orden establecido, y entonces también empiezan a plantearse otros paradigmas, ¿no? En Estados Unidos particularmente se consolidaba una nueva izquierda, también surgían manifestaciones de rechazo a la guerra de Vietnam, surgían todavía esos movimientos de lucha por los derechos de las mujeres, también de los afroestadounidenses, y bueno, así es como también llega la lucha de las personas homosexuales. Antes de meterme en Stonewall, también quiero adelantar que en 1969, antes de Stonewall, por ahí de abril, en San Francisco, ya había habido algunas protestas, ¿no? En contra de empresas que habían despedido a trabajadores por ser homosexuales. Entonces, en general, lo que podemos apreciar es que había un panorama bastante complejo, había muchos problemas, había una persecución constante a los homosexuales, y en general muchos políticos abanderaban esta causa de limpiar las calles de homosexuales justo para tener mayor éxito en sus elecciones, ¿no? Entonces, digamos que se enfrentaba a ese estigma gigantesco, y eso fue en parte lo que dio pie a Stonewall, de lo que hablaré un poco más adelante. Pero bueno, ahorita David nos va a hablar un poco sobre el panorama en Europa. Bueno, en el caso europeo, más o menos se va a replicar como el americano. Definitivamente lo que va a pasar es lo siguiente. En el caso del perdón. En el caso del en el caso del panorama europeo va a pasar algo que a diferencia de Estados Unidos venía en consecuencia. Época posguerra de la Segunda Guerra Mundial vienen en regímenes de gobierno muy autoritarios, principalmente en Francia, donde gobernaba Franco. Entonces lo que pasa es que en una vida underground, o sea, por abajo de lo que la sociedad establece, van a establecer una serie de conexiones en las cuales van a tratar de lograr ¿cómo se llama? En el caso de España, despenalizar la homosexualidad. Esta se va a lograr hasta 1978, va a coincidir con la salida de México, la primera marcha de México, que es en 1978, pero, o sea, no fue como tal por la misma causa. Recordemos que México fue por los 10 años del aniversario luctuoso del 2 de octubre. O sea, en conmemoración del 2 de octubre, del movimiento estudiantil del 68, es que sale el movimiento LGTB. O sea, salen con esta cuestión de politizarse y de que ellos salieran a las calles a exigir sus derechos. Inclusive esta pugna de decir, ¿cómo es? No hay libertad política si no hay libertad sexual, es reflejo de esta pugna histórica, ¿no? Pero en el caso de España, es a partir de 1978 que se despenaliza la homosexualidad, es por eso que salen a las calles. Para ese momento, en España y en Francia va a gobernar lo que vendría siendo un movimiento que se le va a conocer como movimiento homofílico. Este refería a que no eran homosexuales por esta cuestión de lo patologizante. O sea, se querían quitar toda esta carga moral y psiquiátrica que pugnaba que los homosexuales eran enfermos mentales y que eran personas que caían en el pecado, ¿no? En el caso de ellos es un caso muy, muy interesante, porque lo que planteaban era que ellos solamente eran homosexuales, o sea, eran personas que les atraía personas del mismo sexo, pero no iban a caer en esta cuestión de ser gays afeminados o ser lesbianas masculinas, no, sino se querían apegar a toda la heteronorma ya establecida, sin romper todos los cánones que muchas personas de la diversidad buscaban romper,
por esta cuestión de que no por ser afeminados o ser masculinos tienen más o menos derechos. En el caso del movimiento homofílico, pugnaba porque se les aceptara, y ellos decían, básicamente, nosotros somos homosexuales, simplemente nos vas a ver como una persona normal para regresar a esta heteronorma. Al fin y al cabo, muchas veces este movimiento fracasó. Al fin y al cabo, las personas invertidas, locas, como se les llegaba a decir, travestidos, las enfermas mentales van a salir a tomar las calles, porque ellos nunca se atrevieron a llegar a tomar el poder. Inclusive en varios manifiestos que inclusive están en la página de Cronos, llegan a mencionar que el movimiento homofílico se tenía que radicalizar, porque esa radicalidad que le faltaba era lo que iba a impulsar a que la sociedad o te aceptara o te aceptara. Entonces, básicamente, lo que pasó con el movimiento homofílico es que va a crear una red subterránea y va a hacer amigos de gobernantes para tratar de hacer un cambio. O sea, con todas las normas establecidas, pero al final, al cabo, no van a lograr nada. Inclusive, por ejemplo, esta cuestión de la homofilia se va a ir rompiendo poco a poco con los movimientos sociales de los años 60 principalmente, la revolución sexual y posteriormente los movimientos estudiantiles del 68, lo que va a crear una conciencia social y política dentro de los colectivos que posteriormente van a salir a manifestarse. En el caso de ¿cómo se llama? De España va a ser muy fuerte la politización, pero obviamente al estar dentro de una dictadura van a tener que resguardarse hasta posterior a la muerte de Franco en 1975 y posterior que van a ser muy pacíficos y que esta cuestión de lo pacífico no les va a funcionar. Van a recaer en esta cuestión de que no quieren pelear nada, o sea, todo lo quieren ganar. Entonces, básicamente, lo que va a hacer es perecer esta idea de que el movimiento homofílico gane y posteriormente el movimiento LGTB tome fuerza a partir de lo que vendría siendo Stonewall. Bueno, y entonces es así como llegamos al punto de hablar entonces ya de Stonewall. Primero es como importante señalar que Stonewall Inn era un bar en Nueva York, un bar donde se sabía que era el punto de reunión para gays y lesbianas, ¿no? En general, en Estados Unidos existían bares en donde se reunían los gays, pero ninguno de ellos se anunciaba o se presentaba abiertamente como un bar gay por las cargas que esto representaba, ¿no? Y también los problemas legales que eso podía representar. En el caso muy particular de Stonewall Inn, se trataba de un bar que era controlado por la mafia. Es decir, todo el alcohol que se vendía y se consumía ahí era robado. Entonces, pues era una ganancia del 100%, ¿no? Para los dueños. Y lo que hacía la policía era pasar de vez en cuando, cobraba sobornos y pues podían operar de esa forma, ¿no? Era como algo que ya se sabía que ocurría y que pues simplemente se permitía, ¿no? Se dejaban pasar. Y entonces en 1969, en junio, bueno, surge un momento como muy particular. Hay quienes dicen que ya hay que sí hay como relación con la muerte de Judy Garland, que fue la actriz que participó en El Mago de Oz como Dorothy, ya que la comunidad LGBT, bueno, la comunidad gay, se identificaba en esa actriz con las mismas luchas que enfrentó en su carrera personal, ¿no? Entonces, para junio recién habían enterrado a la actriz y digamos que se vivía como, pues sí, como una pérdida que era bastante significativa para las personas de la diversidad sexual. Entonces, pues ya, digamos que esto aconteció una noche y del 29 de junio, perdón, del 28 de junio, y llega la policía igual como siempre
a pedir los sobornos, pero esta vez ocurre de manera más violenta. Esta vez se convierte en una redada, que era algo que ya ocurría en muchos otros lugares donde se reunían las personas gay, pero pareciera que esta vez todo iba a ser diferente, ¿no? Porque justo por primera vez se vivió una respuesta activa por parte de la diversidad sexual, quien simplemente decidió ya no permitir estos abusos, ¿no? En cuanto al relato de cómo ocurrió esto, digamos que hay muchas versiones. Hay quienes dicen que fue un hombre travesti que detenido invitó e incitó a los demás a que se resistieran a los policías. También hay quienes dicen que era una mujer trans, pero bueno, en todas las versiones se señala que hubo agresión por parte de la policía y entonces hubo una respuesta de resistencia por parte de los asistentes del Stonewall Inn, ¿no? Entonces, hay quienes también consideran que la muerte de Judy Garland contribuyó a generar este espíritu como de, pues sí, de hartazgo, como también de, pues sí, de ya cansancio, ¿no? De toda este estigma que tenían que sobrevivir. Entonces, bueno, fue entonces así que comienzan los disturbios. La gente decide no dejarse esta vez por los policías y en general se genera un alboroto, ¿no? La gente en las calles afuera se comienza a reunir afuera del Stonewall Inn y de pronto la policía ya se veía rebasada en número de manera considerable, ¿no? Al punto en que se tienen que resguardar al interior del Stonewall Inn. E incluso también alguien le prende fuego a un guardarropas donde estaban escondidos los policías, lo cual los obliga también a salirse y también se considera que de ahí el origen de la expresión salir del closet, ¿no? Así se le llama cuando una persona hace pública su inclinación sexual, ¿no? Que obviamente no es la heterosexual. Y entonces, a partir de este gran suceso que acontece en Stonewall, al día siguiente y los días siguientes comienzan a surgir movilizaciones en distintas partes que buscaban reclamar justo derechos, ¿no? Un cese a las racias, un hartazgo ya de las detenciones arbitrarias, de la misma criminalización de la homosexualidad y también una denuncia a los sobornos de los que era partícipe la policía. Bien, había pocas agrupaciones de la diversidad, empezaron a emerger muchísimas, ¿no? Hasta el punto en que se forma el Gay Liberation Front, el cual es la primera organización que utiliza como tal el término gay, y que empieza a tener esfuerzos por modificar las políticas de intervención de la policía a establecimientos frecuentados por personas gay, ¿no? Entonces, esto se considera que es lo que inspiraría el surgimiento de los movimientos LGBT en toda América Latina, justo porque fue como el momento en el que se reúnen más personas para movilizarse y reclamar las injusticias que estaban viviendo, ¿no? Sí, exactamente. Como mencionaba Alex, o sea, Stonewall va a marcar un antes y un después. Definitivamente no podríamos tener una idea más clara, si más bien, no podríamos entender el movimiento LGTB sin Stonewall. Stonewall, al fin y al cabo, fue incluso para muchos es considerado un acto ocasional, o sea, fue básicamente algo que pasó porque de veras dijo algo a alguien, pero no era algo planeado, no era algo que dijeras fue algo, ¿cómo se llama? Organizado, no, o sea, fue un movimiento así que se prende de un hartazgo social bastante amplio, o sea, de sujetos que fueron muchísimo tiempo estigmatizados y que siempre la misma sociedad los orillaba a estar en una vida underground y que hasta ese momento salen a decir, no, nosotros tenemos derechos, nosotros tenemos que salir a las calles a exigir que se nos respete por ser nosotros mismos. O sea, en realidad empiezan a salir y con esta idea de que tenemos que hacer algo, o sea,
aprovechar esta cuestión de que ya salimos y que no nos dio miedo. Entonces era como, tenemos que llevar a esto más allá de lo que ya hicimos. Efectivamente, ellos van a tener grandes influencias, como va a ser el movimiento feminista y el movimiento negro. El movimiento negro se van a identificar principalmente porque son discriminados. O sea, son personas que son orilladas por la misma sociedad y lo que van a hacer es que ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo salimos a las calles? ¿Qué pedimos? Inclusive cuando se organiza la primera marcha conmemorativa a las revueltas de Stonewall, muchos decían, lo que pedimos es que sean más de 10 personas. ¿Qué sorpresa se llevaron cuando fueron varias, fueron decenas de personas, incluso cientos de personas que pudieron marchar libremente por las calles y llegar inclusive un poco más de lo que se habían planteado al parque, a Central Park, como parte de esta lucha de que ya no nos pueden silenciar. Tal vez nos pueden golpear, nos pueden perseguir, pero ya silenciarnos ya no. Y efectivamente, como mencionaba Alex, o sea, se da en un contexto muy complicado. Definitivamente las personas homosexuales para ese momento iban a ser más reprimidas como que antes. Inclusive varios candidatos, me parece que en ese año era electoral, mencionaban que, ¿cómo se llama? Muchos candidatos a alcalde lo que proporciona, se promocionaban a ellos mismos como, si votan por mí, yo voy a reprimir a los homosexuales. Si votan por mí, yo voy a quitar a los homosexuales. Limpiar las Inclusive, calles. exactamente, limpiar las calles. Esta cuestión no es nueva, o sea, se ha seguido repitiendo, inclusive en México se ha repetido en diferentes ocasiones, inclusive hasta en el siglo XXI, donde se ha propiciado que la eliminación o la persecución a ciertos grupos es como uso de campaña electoral. En este caso también era con este fin de perseguir a los homosexuales, y definitivamente Stonewall va a marcar la ruta que va a seguir el movimiento LGTB. Para ese momento van a seguir ciertas figuras como es Marsha y Silvia Rodríguez, me parece, como entes que salen a partir de Stonewall y van a formar una identidad y ¿cómo se llama? Una identidad propia. Posteriormente, recordemos que para ese momento toda la diversidad sexual se va a identificar como gay, como una forma de unidad, no de decir, es como una forma de unidad, de decir todos somos unos, todos somos, es que al pasar de los años van a salir las diferentes identidades y orientaciones sexuales con las cuales ya se va a ir componiendo el movimiento LGTB. Ya hasta la fecha se han ido agregando otras. No sé si te gustaría agregar otra, Alex. Bueno, y sí, quería agregar entonces también que si bien Stonewall, repito, era un bar nada más, era un bar controlado por la mafia, alcanza como esa significación y esta resonancia simbólica justo porque es ahí donde acontece, digamos, este primer gran momento. Pero bueno, también aquí cito a Rafael Mérida Jiménez. Se considera también incluso que era también la necesidad de crear una mitología fundacional del movimiento LGBT, ¿no? Entonces, Stonewall nos permitió construir como estos elementos místicos que dieran pie a crear un movimiento en el que todos y todas se sintieran representados, ¿no? Y entonces, en su momento sí fue la palabra gay la que agrupó todas estas, y bueno, aquí ya se comenzarían a desarrollar cada vez más de manera académica y en manera de movimiento social, como las distintas perspectivas que de ahí emanarían, ¿no? Pero digamos, en su momento también parte de la importancia de Stonewall no radica únicamente en la existencia del bar, ¿no? Sino de lo que se había generado ahí. Sí, inclusive decir Stonewall, muchas veces la gente ignora que es un bar, ¿no? O sea, inclusive se piensa que es un lugar en Nueva York, por decir una calle, pero no se sabe, digamos, que es un bar. Efectivamente se crea esta cuestión
de mítico religiosa, si lo queremos ver así, en la cual Stonewall se vuelve lo máximo, lo más deseable a conseguir. Inclusive muchos de los líderes LGTBs de Latinoamérica van a decir que mucha de su influencia fue decir, es que queremos estar como Nueva York, o sea, tenemos que alcanzar esta cuestión de libertad. O sea, es hermoso ver cómo los chicos ya se besan sin tener miedo a represalias. O sea, toda esta cuestión mítica que crea Stonewall va a replicar en los demás países, incluso en Europa, se va a replicar ya posteriormente. Inclusive, por ejemplo, muchos de las influencias que va a tener el movimiento LGTB en México, que vamos a tratar en la siguiente sesión, van a ser de Inglaterra, pero que son tomadas de Estados Unidos. O sea, van a pasar de Estados Unidos a Inglaterra y de Inglaterra van a pasar a México. Entonces, realmente Stonewall sí marcaría un hito en la historia, como decir, por fin las lenchas salieron a las calles, las vestidas y los jotos, por tomar términos despectivos que han sido retomados y quitándole toda esta cuestión clasista y racista que se tiene. Para el lado estadounidense serían los flogs y los queer, o sea que se va a retomar esta idea de quitar toda esta carga moral y renombrarse así para entender que también ellos han sido discriminados y que esta lucha, al fin y al cabo, ha tenido resultados, ¿no? En efecto, y pues bueno, creo que este largo recorrido, bueno, que fue en realidad muy breve, pero que implicó muchos, muchos años, nos permite como situar de alguna manera cómo es que con el surgimiento del primer movimiento un poco más ya articulado, a partir del Gay Liberation Front, que emana de Stonewall, estamos todavía recuperando y rascando vestigios de la parte de la homosexualidad, parte como delito, ¿no? Es decir, cuando ya pasa del pecado, cuando pasamos al delito tampoco eliminamos el pecado ni la enfermedad. E incluso hoy en día, pues basta con ver todo el tema de la CEPOSIG, los esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género, que todavía nos demuestran que persiste esta idea de que la homosexualidad implica una enfermedad o implica un pecado y, bueno, ya no en todos los países, pero sí todavía en algunos, un crimen, ¿no? Entonces, son connotaciones que han llegado casi para quedarse y que todavía son retos constantes del movimiento LGBT. Es decir, como tal, el objetivo central no ha variado mucho desde desde los 70, 60 hasta ahorita. Sí, definitivamente seguimos con estas tres palabras estigmatizantes que han marcado la trayectoria histórica del movimiento, digamos, de la diversidad sexual a través de la historia, que estos tres pesos y estas, digamos, esas tres cruces todavía las sigue cargando las personas LGBTI. O sea, que es muy difícil que no las quitemos, o sea, definitivamente van a pasar muchísimos años para que se elimine completo. Yo inclusive diría que tan siquiera esta cuestión de lo religioso va a seguir persistiendo, y si sigue persistiendo esta cuestión de lo religioso, va a seguir existiendo esta cuestión de lo patologizante. Entonces, básicamente van de la mano. Esperemos que efectivamente esta cuestión de lo legal ya se vaya eliminando. Afortunadamente, cada vez los países se van abriendo un poco más. Cada año tan siquiera tenemos la noticia de que un país acaba de despenalizar la homosexualidad, que es algo bueno. No tiene mucho que pasó en la India, no tiene mucho que pasó en Gabón, en África. Entonces, pues realmente esta lucha debe persistir y debemos tomar en cuenta estos tres factores que van a ser determinantes para entender la lucha LGTBI. Bueno, y si me permites también como es un pensamiento que me surgió cuando exponías un poco sobre el movimiento homofílico. Digo, personalmente no comparto esta idea, pero pues me resulta muy interesante como
el surgimiento de este movimiento, porque en parte también puedo entender como el hartazgo pues sí, ¿no? Ser sistemáticamente violentados, perseguidos, encarcelados, enjuiciados, señalados, discriminados. Y, y bueno, pareciera que ese era el discurso que iba a tener sentido y que les podría ayudar de manera más rápida, ¿no? Y hago la reflexión de que si bien ya no se articuló como tal el movimiento y no ha continuado a la fecha, creo que sí hemos caído todavía en una como norma, ¿no? Como lo que en ese momento lo importante era defender la heteronorma, si bien logró no consolidarse ese movimiento, pues me queda como la reflexión de que se han también normalizado otras formas, ¿no? De un deber ser del homosexual o del gay y que también, bueno, eso nos termina encasillando en mismos patrones heterosexistas, ¿no? Entonces, igual como manera de reflexión de cómo ha evolucionado ese movimiento, ¿no? Sí, definitivamente yo espero que tratemos esta cuestión, como mencionas, Alex, de que al fin y al cabo, esta cuestión de los rezagos del movimiento homofílico, de pegarse a la heteronorma, se están cumpliendo. O sea, básicamente hay grupos enteros que se están aceptando y apegando a la heteronorma, rompiendo todo lo que Stonewall y el movimiento LGTBI en su manera temprana logró, decir, básicamente toda la diversidad debe ser aceptada y que ahorita con esta cuestión de lo gay, de lo socialmente aceptado, estamos regresando, estamos volviendo a lo que en un momento se quebró y que definitivamente es algo que se debe cuestionar y se debe debatir. Es algo que no se debe permitir, porque entonces estamos repitiendo los tres mismos factores. Estamos siendo estigmatizantes de una forma, muchos inclusive han dicho, es que la homosexualidad, pero la transexualidad sí. O que digan, es que las personas trans son enfermas mentales. Entonces se recae en este mismo discurso y ellos repiten estas tres formas de estigmatizar a las personas en alguien que nos deberíamos agrupar y que deberíamos luchar por nuestros mismos derechos, que al fin y al cabo, aunque digamos, ya tenemos el matrimonio igualitario en ciertas ciudades o en ciertos lugares, pues no se han tenido todos los derechos ganados. O sea, definitivamente hay muchas cosas que todavía se deben hacer, pero definitivamente esta cuestión sí se debe reflexionar y no se debe olvidar que al fin y al cabo, si nosotros nos dividimos, en un momento dado la derecha o el pensamiento conservador nos va a ganar y vamos a perder todo lo que ya hemos logrado. Pues sí, digo, Bueno, comparto las reflexiones. Bueno, creo que ya sería todo. Sí, igual creo que de mi parte sería todo. Bueno, con esto concluimos la primera sesión de este gran bloque que es Breve Historia del Movimiento LGBT. En la próxima me parece que se va a abordar México. Ya veremos cómo solucionar algunos problemas de la transmisión en vivo, pero de todas formas vamos a publicar la grabación, ¿no? La grabación en Zoom parece que va acorde, no tiene muchos problemas, entonces esa será la que vamos a publicar tanto en Cronos Biblioteca Digital como en nuestro programa de YouTube, Maíz Rojo, aunque también va a quedar el en vivo, ¿no? Pero pues por si quieren checarlo de mejor manera, pues ahí lo van a poder checar. Entonces, me despido y muchas gracias a los que vieron la transmisión en vivo. Vamos a ver cómo evoluciona esto y pues seguiremos en este proyecto, ¿no? Me despido y también David y a nombre de Alex y muchas gracias. Hasta luego. Luego. Gracias.